Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos al curso de procedimiento administrativo. En el curso que arrancamos ahora y que nos va a tener ocupados durante los próximos meses, el objeto de la clase de hoy, de la sesión de hoy, no es otro que daros la bienvenida a este curso que forma parte integrante de los programas de preparación a vuestras oposiciones. Y simplemente quería hoy explicaros un poco la metodología muy por encima de cómo vamos a ir abordando la preparación de esta parte concreta de los programas, atinente al procedimiento administrativo. Por tanto, empiezo arrancando la exposición diciendo que el objeto de estas sesiones va a ser abordar en profundidad el procedimiento administrativo y todo lo que le rodea, es decir, en definitiva, la Ley 39/2015, pero no solo. Veremos también, por supuesto, las implicaciones que recoge la Ley 40/2015 en materia relacionada con procedimiento administrativo, pues póngase por caso la responsabilidad patrimonial de la Administración, la potestad sancionadora, todo lo tocante a la administración electrónica. Veremos también las bases constitucionales con carácter previo al inicio del análisis de la Ley 39/2015. Abordaremos de manera puntual también algunos aspectos concretos de este reglamento aprobado por Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, que es el RAFE o el RAFME, como os guste más, que es la norma estatal de rango reglamentario cuyo propósito ha sido abordar el desarrollo reglamentario de las leyes 39 y 40, la una y la otra, pero en materia de administración electrónica, de funcionamiento del sector público por medios electrónicos, tal y como indica su propio título. Veremos las bases estatutarias y durante las exposiciones abordaremos artículo por artículo la Ley 31/2015, viendo de dónde viene la regulación anterior, Ley 30/92, reglamentos del año 93, y analizando algunos aspectos concretos de los pronunciamientos más relevantes de los órganos consultivos, fundamentalmente dos, los expedientes del Consejo de Estado que dieron lugar a esos dictámenes sobre la Ley 39 y la Ley 40, os los dejo aquí indicados, el 275 del 2015 relativo a la Ley de Procedimiento y el 274 del mismo 2015 relativo a la Ley de Régimen Jurídico. Analizaremos también el impacto que tuvo el informe Cora, la reforma de las administraciones públicas hace ya más de una década, y para todo ello nos apoyaremos en dos instrumentos también pedagógicos o didácticos que son de utilización habitual en estas clases. El primero es la pizarra virtual, que como no hemos empezado el curso, pues me permitiréis que la presente en blanco, y también, por supuesto, los esquemas que iremos compartiendo en las sesiones, esquemas que nos ayudarán a retener los conceptos más importantes y que, por supuesto, después tendréis subidos a Moodle, a vuestra entera disposición para vuestra descarga y disfrute. Por supuesto, todo eso se verá acompañado de la doctrina del Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional en todos los órdenes, en este caso en lo que nos interesa aquí, la sala tercera, la sala de lo contencioso, y dentro de las ingentes cantidades de pronunciamientos que evacúa esta sala, pues lo relativo al procedimiento administrativo, cuáles son aquellas de las cuestiones más problemáticas, más conflictuales que podemos ver en la práctica diaria. Yo creo que el procedimiento administrativo, dada su importancia, esta es la ley fundamentalmente que vamos a abordar, la ley 39/2015, pero no la vamos a leer en clase. Para leerla ya estáis vosotros. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de explicarla, tratar de desentrañarla, que la podáis entender con ejemplos, con supuestos reales, con casos prácticos. En definitiva, para acceder a este curso es condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, que vengáis a las sesiones con la ley leída, subrayada, entendida, interiorizada. En definitiva, para poder exprimir al máximo estas sesiones, estas y cualesquiera otras. Al final, las explicaciones que yo trato de hacer van mucho más allá de la mera lectura, porque entiendo que ese es vuestro trabajo. Fundamentalmente, tenéis dos orejas para escucharme a mí, pero tenéis dos codos para centraros en la ley. Y ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio, lo tenéis que hacer vosotros, a poder ser con carácter previo a las sesiones, para que sean estas todo lo provechosas que tienen que ser. Ya sabéis que siempre os digo que las sesiones teóricas y también las prácticas están pensadas para que las veáis dos veces. Una primera vez de entendimiento general y una segunda para poder extraer el jugo, parando donde haga falta, repitiendo, echando atrás, no he entendido esto, buscando el ejemplo, buscándole la vuelta, los tres pies al gato. Yo sé que es mucho contenido, sé que son muchas sesiones, pero en la medida en que podáis hacer el esfuerzo
Bienvenido sea en cualquiera de los casos. Para acceder a las clases, yo creo que la manera más adecuada de enfrentarlas es siempre a posteriori, es decir, primero haber leído la ley, vosotros por vuestra cuenta, y después acceder a las explicaciones, a los esquemas y en último momento a los test, a los exámenes, a los ejercicios de autoevaluación. Creo que ese es el íter correcto y adecuado, porque hacer otra cosa sería tanto como empezar la casa por el tejado. Estoy convencido de lo que digo y en ese sentido así os lo traslado. Como decía al principio, el objeto de estas sesiones va a ser abordar con profundidad, con cariño, con detenimiento, con detalle, el procedimiento administrativo en derecho español. Esta clase es simplemente una bienvenida al curso, una introducción al curso que sirva para explicaros un poco la metodología. Ya hemos visto cuáles son las teclas que vamos a ir tocando, las normas que vamos a ir explorando, pero a un tiempo también hacer algo que yo creo que es todavía más importante que el hecho normativo en sí del procedimiento administrativo. Quiero alertaros de la importancia del procedimiento administrativo. La importancia no la del curso, sino la del procedimiento administrativo. Veréis, en nuestro sistema de función pública, en el sistema de función pública español, guste o no, nos guste más o nos guste menos, tengamos una opinión o tengamos otra, lo que sabemos es que el procedimiento administrativo es una de esas materias que bien podríamos denominar en la terminología estudiantil, en el ámbito universitario, ¿verdad? Lo hubiéramos llamado troncal. No porque sea un tronco, que acaso a veces lo parezca, ¿verdad? Pero sino porque es el tronco. No es un tronco, sino es el tronco. Es el pilar, el fundamento, el sustento, la columna vertebral en la que se sostienen el resto de materias de la oposición y por extensión del derecho administrativo, porque si algo sabemos que llenan los programas de oposición es fundamentalmente derecho público y dentro de este derecho administrativo. Por tanto, quiero alertaros sobre la importancia. Yo, antes de meternos en materia, por eso quería hacer esta mención, esta oda al procedimiento, que es una especie de mención apologética del procedimiento. Quiero romper una lanza en favor del procedimiento. Creo que el procedimiento hoy en derecho español es como debe ser y además tiene sentido que sea como es. Y me explico. Parece que ahora me estoy poniendo la gorra de burócrata, de oficinista, de técnico aburrido. Digo burócrata, pero bueno, en cierta medida lo soy. Soy un funcionario, un técnico jurídico municipal y por tanto desde ese lado, desde ese punto de vista, pues no dejo de ser un burócrata. Y eso que a mí particularmente no me gusta nada el término, ¿eh? Como decía Dauten, la burocracia es un monstruo que se da luz a sí mismo y pide la baja por maternidad. Término burocracia no ha hecho fortuna en mi cerebro, nunca me gustó, pero sí que quiero romper una lanza en favor del procedimiento y lo quiero hacer hoy, lo quiero hacer antes de comenzar ese análisis normativo, positivo, objetivo, técnico, táctico, también formal, jurisprudencial del procedimiento administrativo. Me interesa que entendáis la importancia del procedimiento administrativo, que entendáis su relevancia no solo a efectos de la oposición, sino a efectos del quehacer administrativo en su conjunto, en el conjunto de las administraciones públicas, porque si analizamos el procedimiento administrativo, si analizamos el resto de materias que tenemos que estudiar, será difícil, no digo imposible, pero será difícil encontrar una materia tan absolutamente transversal, horizontal, como el procedimiento administrativo. Porque en un examen me pueden preguntar función pública, presupuestos, contratos, tributos, urbanismo, protección ambiental, lo que sea. Pero sabéis que siempre habrá un elemento común, siempre habrá un procedimiento administrativo. Digo elemento común y no digo procedimiento administrativo común porque la ley 39 empieza por contarnos una mentira. No hay un procedimiento administrativo común, sino que hay miles de procedimientos. No hay un único procedimiento administrativo, sino que ya veremos cómo la propia ley en sus contenidos desmiente al título. Lo que tenemos en esta ley es simplemente un chasis, ¿eh? Un chasis sobre el cual luego el resto de normas reguladoras del procedimiento se van a poder basar más o menos a la hora de vertebrar cada uno de los procedimientos administrativos que se regulen en cada una de las administraciones públicas, ¿eh? Ya os habéis dado cuenta cuando estudiamos el resto de bloques temáticos, el resto de materias sectoriales, el procedimiento administrativo es una constante vital en todas ellas, ¿eh? Vamos a abrir, por ejemplo, la Ley de Urbanismo de Aragón, por poner un ejemplo. Tenemos todo el asunto de aprobación de los planes en el título segundo, planeamiento, por poner un ejemplo. Todo este procedimiento de aprobación de los planes, poner un ejemplo sectorial de materias del programa,
en el urbanismo o en la ley de protección ambiental también me podría valer cuando vemos que son normas que acogen trámites cuya existencia conocemos a la regulación del procedimiento administrativo, la información pública, la audiencia, la solicitud de este informe o del otro informe. Es decir, son cuestiones que conocemos por la existencia del procedimiento administrativo. No digo nada si me voy aquí a la Ley General Tributaria. Ya sabéis que esta ley, por la disposición adicional primera de la Ley 39, es una especialidad, ¿eh? Pero esta especialidad, esta norma sectorial tributaria, va a adaptar, o norma general tributaria mejor, adapta las especialidades de este ámbito fiscal, la regulación del procedimiento administrativo común, la revisión de oficio de actos tributarios. Lo que se garantiza es que a todos los contribuyentes en España se les dispense un tratamiento similar ante todas las administraciones tributarias. Y administraciones tributarias tenemos tantas como ayuntamientos. Hay 8.100 ayuntamientos cobrando impuestos, por tanto son verdaderas administraciones tributarias, no con tanta fuerza como las comunidades autónomas o como el Estado, que duda cabe, pero no dejan de ser por eso administraciones tributarias. Por tanto, también le debemos a esta conocimiento. La ley de contratos del sector público. Estoy pensando en las causas de nulidad de los contratos, todo el régimen de invalidez, artículos 39 y siguientes de la ley. Por ejemplo, la legislación estatal de suelo, Decreto Legislativo 7/2015, el sometimiento al trámite de información pública de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que además se remite en cuanto a los plazos a la Ley 39, diciendo que no podrá ser inferior, etcétera. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, otra legislación que nos aparece, la reclamación ante el Consejo de Transparencia, por ejemplo, que va a tener que, consideración de qué, de elemento sustitutivo, consideración de elemento sustitutivo de recursos administrativos y por tanto me remite al 112 de la Ley 39. En el ámbito de las haciendas locales, tres cuartos de lo mismo. Artículo 14, apartado segundo, ahora lo vais a ver, el recurso de reposición tributaria, y ya sabéis que es un recurso obligatorio en los municipios de régimen común, no así en los de gran población, donde esta figura simplemente resulta potestativa por la existencia de las reclamaciones económico-administrativas. Bueno, pues la presentación del recurso de reposición en materia fiscal remite justamente a su presentación a los lugares previstos donde efectivamente, en la Ley 39. Las materias que se me van ocurriendo, Ley General de Subvenciones, otra norma que conocéis, acabo de abrir la estatal, pero me podría valer también la legislación aragonesa, la Ley de Subvenciones, el contenido propio de las convocatorias de subvenciones se remite todo el rato a conceptos, a fases, a trámites de la Ley de Procedimiento. Pensad en todo lo relativo a los medios de notificación, a los medios de publicación, etcétera. Estamos en oposiciones del ámbito local, pues es parada obligatoria el asunto de la ley de bases del régimen local. Si analizamos el artículo 53, la revisión de actos y acuerdos, por poner un ejemplo superficial, la revisión de actos y acuerdos locales, lo mismo, se remite a dónde? A la ley de procedimiento administrativo común o la normativa de función pública. Hoy coronada por el TREBEP, pero ya sabéis que hay una serie de reglamentos en el ámbito estatal que son vigentes, que son aplicables, provisión, ingresos, situaciones administrativas, normativas sobre función pública y sobre empleo público, que se remiten también constantemente a esta normativa. Vamos a volver a ella, que es donde estábamos y de la que no me quiero ir. No quiero aborrecer al oyente, pero en verdad son muchas, no son muchas, prácticamente todas las materias que de uno u otro modo se van a ver imbricadas por este constructo intelectual, esta construcción ideal que es el procedimiento administrativo y de cuyas bases y cimientos nos informa de manera tendencialmente completa, aunque cierto es que mejorable, esta ley 39/2015, ley cuyo estudio arrancamos con este curso. Esta es la ley que regula, entre otras cosas, el procedimiento, pero también regula actos administrativos, principios de iniciativa legislativa, regula muchas más cosas de lo que parece indicar el título, pero el core de la ley, el corazón de la norma, es el título cuarto, es el procedimiento administrativo. Y fijaos si es importante el concepto, que no paro de nombrarlo, a pesar de que la ley ni siquiera tiene el gusto de definirlo. No busquéis una definición ni en esta ni en ninguna otra norma de procedimiento administrativo. Ojo, tenemos una definición de expediente administrativo, pero claro, no tiene nada que ver. El expediente administrativo es un concepto, no es que no tenga nada que ver, perdón, tiene todo que ver, pero no
Es como el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? No tienen que ver, pero claro, si se juntan forman el agua. El expediente y el procedimiento van a ir juntos, pero son conceptos jurídicos diferenciados, ¿eh? La diferencia a nivel de derecho positivo es que el expediente está perfectamente definido, artículo 70, formato electrónico, agregación, y el procedimiento administrativo, pues la ley no nos ha honrado con una definición. Si quisiéramos ofrecer una definición así muy de andar por casa, muy escueta, el procedimiento no es más que el conjunto, la suma de trámites, la serie, la secuencia de trámites, de fases, de pasos que debe seguir la Administración a la hora de producir una decisión administrativa, a la hora de adoptar su actuación administrativa formal. Veis que identificamos la actuación administrativa como formal, informal, procedimentalizada, contractual, bilateral. Ojo, no solo actos administrativos, también los reglamentos se elaboran y se aprueban conforme a un procedimiento. De hecho, aquí tenemos un título en la ley, que lo veremos también. Nunca he sabido muy bien qué pinta este título aquí. Si alguien lo sabe, pues me podrá ilustrar y yo quedaré complacido. Nunca he entendido la ubicación sistemática de este título en una norma de procedimiento administrativo, pero lo cierto y verdad es que aquí lo tenemos, lo saludamos, enhorabuena al legislador. La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, no solo los actos administrativos, también los reglamentos se elaboran y se aprueban conforme a un procedimiento. La potestad normativa de las administraciones también está sujeta, por consiguiente, a un procedimiento. Sucede, tristemente para todos, que ese procedimiento no se regula en la Ley 39, sino que tenemos que ir a otros sitios. Si quiero ir al ámbito del gobierno, tengo que ir a la Ley 5097, Ley del Gobierno. Si quiero ir a las ordenanzas, pues tengo que ir a la Ley de Bases, artículo 49, y al texto refundido local del año 86. Y aquí tenemos que las ordenanzas se aprueban, por ejemplo, con un procedimiento que luego es matizado en el caso de ayuntamientos que cuentan con legislación especial, como el caso de Zaragoza, que tiene su propio procedimiento de aprobación en virtud de la ley de capitalidad, pero la potestad reglamentaria, por tanto, está sujeta a procedimiento. Tristemente, el procedimiento no está en la Ley 39. Hubiera sido bienvenida una regulación general de actos administrativos y de disposiciones reglamentarias. No ha sido así, porque tenemos para el gobierno la ley del gobierno, para los entes locales la ley de bases, para las comunidades autónomas leyes autonómicas para cada comunidad autónoma, en las que no me voy a meter por razones más que evidentes, pero en definitiva hay procedimiento también para los reglamentos o todo lo relativo a la contratación pública, sin ir más lejos. Los contratos se tramitan conforme a un procedimiento riguroso, tasado, dispuesto en esta norma. Es decir, qué procedimiento vamos a tener y vamos a tener para todo. Por eso, desde esta ley haremos llamadas hacia otros sitios y de otros sitios volveremos a la ley 39, que en definitiva es la que nos ofrece ese marco conceptual pretendidamente uniforme y básico para todas las administraciones a la hora de articular el procedimiento. Pero el procedimiento, que está en principio pensado para, pues eso, para articular el proceso de toma de decisiones de las administraciones, lo que en inglés llaman el decision process making, ¿no? No solo está presente en la actividad formal, también lo tenemos en todas las demás. Pensad, por ejemplo, en la actividad material, que está sujeta a ciertos cánones normativos dispuestos en esta misma norma. Si avanzamos un poco, vemos que hay un capítulo séptimo, el último capítulo del título cuarto, que disciplina la ejecución. Por consiguiente, esa actividad interventora, esa actividad material, cómo se puede ejecutar un acto administrativo, tampoco es caprichoso por parte de la administración. Hay un procedimiento que arranca con el artículo 97, con uno, la necesidad de adoptar la resolución y dos, la necesidad de notificarlo. Eso en sí mismo es un procedimiento que se descuelga de lo que llamaríamos actividad formal y que entraría de lleno en la actividad material. Es verdad que esto es un supuesto puntual porque el procedimiento administrativo, tal y como lo arranca el artículo 54, el 53 me lo voy a dejar porque son simplemente esa declaración de derechos, esa Bill of Rights de derechos para el interesado, tal y como arranca en el 54, es un procedimiento que estaría técnica o teóricamente construido sobre la base del supuesto de actividad formal, es decir, sobre la base del supuesto de la resolución administrativa, del acto administrativo. Eso es una decisión formal y precisamente por eso está estrechamente vinculado y se expresa a su vez como preludio de esa actividad formal. Porque lo que nos viene a expresar el procedimiento administrativo es que toda actuación administrativa tiene que seguir unos trámites. Toda actuación formal, toda actuación, toda decisión administrativa está fuertemente procedimentalizada. Eso significa que se exige la existencia de un procedimiento administrativo previo. Eso es justamente así. En derecho español
no se conocen, no se conciben, excepción hecha, porque casos hay, ¿verdad? O sea, casos de emergencia, de calamidad pública, pero en derecho español no se concibe, no se conoce la llamada actuación administrativa de plano, ¿eh? De plano significa no sujeta a cauce procedimental. ¿Eh? El principio inspirador es el contrario. El principio inspirador es que toda actuación administrativa debe estar sustentada en un procedimiento administrativo tramitado previamente, un procedimiento que, como podéis imaginar, pues se expresa gráficamente en términos de lo que hemos visto aquí. Justamente esto, expediente administrativo, así se expresa gráficamente, es decir, una carpeta roja, rebosante, colmada, llena de papeles. Esos primeros papeles, pues a los primeros se les suele llamar diligencias preliminares, informativas, acuerdo de iniciación, y el último de los papeles, pues se suele llamar oficio, oficio de remisión por el que se traslada al particular la decisión administrativa en forma de resolución al ciudadano, a la empresa, al destinatario. En definitiva, cuando notificamos la resolución, ¿eh? Por tanto, tenemos un concepto jurídico aquí expresado en el artículo 70. Pero el procedimiento administrativo, lo que os decía antes, no se define ni en este artículo ni en ningún otro, ¿eh? El procedimiento administrativo es un concepto, es una entelequia, es un concepto teórico. Digo teórico, es verdad que está citado en la ley, pero está citado, no está explicado. Es decir, si vas a buscarlo en la ley 39, no lo encontrarás. No existe ese concepto, ¿vale? No tenemos definido el concepto, el término de procedimiento administrativo. La ley ha dado por hecho que todos sabemos lo que es, pero no existe como tal. Y segundo y más importante, porque bueno, la falta de concepto, pues para eso tenemos a los profesores, a la doctrina, a la jurisprudencia, que siempre nos ayudan con sus estudios y con sus interpretaciones de los conceptos. ¿No sería eso tan problemático? Al final, yo puedo no tener un concepto de una palabra, pero si entiendo su significado, su alcance y lo puedo explicar, pues tan ricamente. No es la falta de concepto, sino lo realmente importante es que no hay un único procedimiento. No hay un procedimiento, sino que hay varios elementos comunes, básicos, predispuestos en la norma para todos los procedimientos. ¿Qué todos procedimientos? ¿Cuáles son esos todos los procedimientos? Todos los que se dispongan, todos los que el legislador sectorial y o cada administración pueda disciplinar para la adopción de sus propias decisiones, ¿vale? Porque procedimientos ya solo en la Administración General del Estado, en un recuento, en un inventario que hicieron hace pocos años, tenían 2000 y pico procedimientos censados solo en la AGE. Ahora imaginaros todas las comunidades autónomas, todos los entes locales, en definitiva. El legislador sectorial y cada administración puede disciplinar, puede crear procedimientos. No es lo mismo un procedimiento para comprar tanques por parte del ministerio que una solicitud de un día de asunto propio por un funcionario en un municipio, un moscoso. No es lo mismo. Por eso, el concepto de procedimiento administrativo es una entelequia que en la realidad no es tal, porque es que en la ley no lo encontramos. En la ley solo encontramos lo que os digo, una especie de chasis sobre el que vamos a poder montar las piezas. Solo encontramos esos módulos que son necesarios y que son importantes y son módulos que, una vez debidamente ensamblados, deben estar presentes en todos y cada uno de los procedimientos administrativos. ¿Eh? Esa es la más alta expresión de esta vocación del derecho administrativo español por una toma de decisiones formalizada, transparente, articulada, inteligente, es decir, desde el punto de vista formal. Esto os lo cuento yo. Y me podéis creer más o menos, pero lo cierto es que esto se lo cuento, yo os lo cuento a vosotros, se lo cuentas al ciudadano de la calle y te dirá que no, que de ninguna manera, que qué dice usted, que no, que el procedimiento no es nada de esto, es la expresión de todo lo peor que tenemos, la expresión del fárrago, del papeleo, de la oficina, de la ineficiencia, de le falta a usted un documento, este documento no era, vuelva usted mañana, la burocracia. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que esforzarnos por entender que el procedimiento administrativo no comparte la finalidad que el ciudadano de a pie, asqueado por ciertas ineficiencias y experiencias personales, acaso justificadas, ¿verdad? Pero el procedimiento administrativo es en realidad algo más. Y ese algo más revela la importancia del propio concepto de procedimiento administrativo. Y es que lo tenemos que ver como un instrumento de garantía. Y esa es la finalidad que tiene primera y última el procedimiento administrativo. Y alguno dirá, ¿garantía de qué? Bueno, pues garantía de un montón de cosas. Para empezar, garantía de la legalidad, del acierto de la decisión. Al haberse seguido esos pasos procedimentales legalmente marcados, ese camino legalmente trazado, lo que tenemos ahí es justamente el camino que la administración ha recorrido. Lo que tenemos es la trazabilidad completa de la decisión administrativa. Y esto no es baladí. ¿Qué actores han intervenido? ¿Tenían que intervenir todos? ¿Se han respetado todos los trámites?
se ha dado cobertura y se ha respetado cada uno de los principios que informa el procedimiento, el principio contradictorio, el principio de igualdad, la eficacia administrativa, el sacrosanto principio de audiencia. Ha podido el interesado defenderse, ha podido alegar, ha podido presentar informes, pedir pruebas, se le han desestimado las pruebas, se le han rechazado. Han intervenido todos los órganos que tenían que hacerlo y que tenían que evacuar criterio y además lo han hecho en el momento procedimental oportuno, etcétera. En definitiva, esa es la función del procedimiento administrativo. Ese conjunto de documentos, ese conjunto de papeles en la carpeta roja atados con un lazo, por eso hay tantos papeles, ¿vale? Por eso es importante el procedimiento, porque la decisión administrativa tiene que poder ser trasladada al particular, el particular se tiene que poder defender y por tanto es un instrumento de garantía de esa legalidad, del acierto de la decisión administrativa. Pero si nos fijamos en esta ley, si nos fijamos fundamentalmente, me voy a situar aquí en el título cuarto, que insisto, empieza con un capítulo con artículo 1 dedicado a garantías, pero a partir del artículo 54 vendría la chicha procedimental puramente dicha, por así decirlo. Procedimiento administrativo no hay uno en la idealidad, en esa idealidad normativa, pero son miles en la realidad administrativa. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador? Pues para reducir eso a una escala manejable, podemos recurrir a esa denominación ideal para poder verlo, para poder identificar sus elementos, sus componentes, sus fases, para poder explicarlos. De hecho, lo hemos visto, se puede volcar en documentos normativos y después dar sentido a esas palabras que vemos en esos documentos que forman los procedimientos. Entonces, vamos a ver las líneas generales del procedimiento, lo que en abstracto se compone en ese constructo intelectual que digo que es el procedimiento, y veremos también el análisis pormenorizado del procedimiento ya sobre una base concreta para poder identificar las cuestiones. Insisto, gráficamente esto se expresa como el expediente administrativo, un montón de papeles juntos, la carpetica roja, con un montón de documentos de diversa procedencia, con distinto sentido. Esa es la idea que puede tener el ciudadano en la calle, el ciudadano de a pie, pero no es la realidad que dibuja nuestro derecho administrativo. ¿Acaso es que la ley ni siquiera dibuja, más que dibujar, la prefigura, la bosqueja, pero luego vamos a ir a ver cada norma reguladora, porque si yo quiero saber cómo se aprueban los instrumentos de ordenación urbanística, no voy a venir aquí, voy a ir a la ley urbanística reguladora. Por tanto, por eso os decía al principio, si nos fijamos en el título, es que esta ley ni siquiera acierta en el título, se desmiente a sí misma, no se recoge un procedimiento administrativo común, pero absolutamente para nada. Lo que se recogen son elementos, las bases comunes para que luego el legislador estatal, autonómico o incluso las propias administraciones por vía reglamentaria, porque ellas no tienen capacidad legislativa, pero sí normativa, puedan regular unos y las otras, definir el procedimiento concreto, para describirlo, pues eso, a modo de manual de instrucciones de lo que tiene que ser un procedimiento concreto para determinadas tomas de decisiones para cada materia y para cada asunto concreto. De todo ese acúmulo de procedimientos administrativos, bien por inducción o bien porque estos procedimientos se deducen en cascada de lo que luego las normas dicen, vamos a lograr obtener esas bases comunes, esos plazos, esos trámites, esas prácticas de prueba, si se puede ampliar el plazo, si hay un trámite cualificado. Esos ítems van a ser las bases comunes de los procedimientos administrativos. Y esos son justamente los elementos que tenemos diseñados aquí, que me había bajado abajo. ¿eh? Esos son los elementos, esos ítems, esas bases, esos elementos comunes, son los elementos que están diseñados en la Ley 39/2015. Pero insisto, esta ley 39 no es nada parecido a un manual de instrucciones, no es un protocolo, absolutamente no. Esos son las leyes reguladoras y más frecuentemente los reglamentos, que son los que suelen regular procedimiento administrativo, y todos ellos, las leyes, cuando las haya, y los reglamentos, que los hay casi siempre, beben de esa fuente primaria o se han inspirado en ella. Aquí esto es la fuente primaria, aquí están los elementos primarios en bruto. Esos elementos en bruto, debidamente depurados, perfilados, reordenados y dispuestos, van a integrar luego lo que es la regulación concreta en cada administración, para cada tipo de procedimiento. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esta idea? Porque no va a ser posible acudir a la Ley 39 y obtener una imagen detallada, fiel, estructurada del procedimiento administrativo. No es eso lo que vais a encontrar. En la ley, lo único que vamos a encontrar es una serie de elementos predispuestos que luego vamos a percibir en otras normas reguladoras. Y como os digo, no va a haber dos procedimientos administrativos iguales. En España, para bien o para mal, cada ley reguladora y el reglamento de procedimiento administrativo, cada una es de su padre y de su madre. Cada una hay que evaluarla por lo que rinde.
y con éxito desigual, entre otras normas, entre otras cosas, son esas normas las que estructuran verdaderamente los procedimientos y les dan contenido. Al principio de la sesión hemos puesto ejemplos tributarios, urbanísticos, medioambientales, subvenciones, contratos. Esas son las normas, cada una de su madre y de su padre, a las que habrá que evaluar, como digo, a cada una por lo que rinde, ¿eh? Con éxito desigual en función de las materias, como tendremos ocasión de ver. Y por eso yo quiero hoy echarle un capote a esta idea de procedimiento administrativo, una mención de tipo apologético. Quiero romper una lanza en favor del procedimiento y quiero desmentir esa idea que se puede tener en la calle, no porque yo sea un burócrata, insisto, hasta cierto punto soy un burócrata municipal, pero no es por este sesgo personal y profesional que defiendo la existencia del procedimiento administrativo, la figura tal y como está, sino que estoy firmemente persuadido, estoy convencido de que el procedimiento administrativo es lo que es, está bien que sea como es y tiene sentido tal y como es. Alguno dirá, hombre, pero tan complicado, tan farragoso. Bueno, pues en eso estamos con las nuevas tecnologías, o en eso están, que quizá no han desplegado todavía pues toda la utilidad que pudieran, eso es verdad, pero el procedimiento administrativo es una figura absolutamente necesaria en la vida jurídica de un Estado de Derecho. Si no existiera el procedimiento, habría que inventarla. Es, por tanto, una figura necesaria. Cuando veamos los antecedentes, hablando de inventar, veremos que en España, en esto de inventar, los españoles, pues hay veces, hay momentos históricos en los que hemos sido creativos, pioneros, podríamos decir. Una de las primeras normas que en el mundo regula el procedimiento administrativo es un código del siglo XIX, de 1889. Tuvimos dos leyes muy parejas en el tiempo, la ley de Azcárate de 1889 y luego la ley de Santa María de Paredes de 1888, una procedimental y otra jurisdiccional, contencioso administrativa, en la época del siglo XIX, finales del XIX, que esto entroncaría a su vez con las labores que por aquel entonces desarrollaba nuestro Consejo de Estado, que no es una institución que derive de la Constitución, sino que tiene mucha tradición, tiene siglos de historia, es un órgano multisecular. Lo que pasa es que durante el siglo XIX el Consejo de Estado no solo tenía actividad consultiva, sino que también tenía funciones judiciales, ¿eh? Luego viene la ley de Santa María de Paredes en el año 1888 y lo que hace es cambiar la jurisdicción retenida en delegada. Es luego el paso previo a lo que sería la judicialización en el control de la administración, es decir, encomendar la función de control administrativa a un tribunal de lo contencioso. Al principio formaba parte del Consejo de Estado y luego finalmente al Consejo de Estado se le quitan esas funciones judiciales que acaban residenciándose en el Tribunal Supremo, que eso ya es más parecido a lo que tenemos hoy. Esto fue a principios del siglo XX. El Consejo de Estado, una institución importantísima. Hablo del Consejo de Estado en nuestro país. Consejos de Estado ha habido en otros países también muy importantes, por ejemplo en Francia, pero ha tenido otro cometido. El Consejo de Estado en Francia es un órgano, digamos, parajurisdiccional con funciones administrativas. No es exactamente equivalente al nuestro, pero su doctrina ha sido de una importancia capital en los dos últimos siglos, no solo para Francia, también para España, porque buena parte de los contenidos del derecho administrativo español históricamente han bebido de las fuentes francesas. Consejo de Estado, la doctrina francesa, sus teorías, autores como Leon Dewey, teoría del service public, el servicio público, etcétera, ¿eh? Por tanto, somos, digamos, el procedimiento administrativo, somos de los pioneros en el mundo en regularlo, como digo, en estas leyes de finales de 1800, ¿eh? Esta es una concepción que tenemos, digamos, de sesgo inventor, ¿eh? Esto es verdad que hay quien cita como precedentes a una ley austriaca también, pero realmente en la época del Imperio Austrohúngaro, siglo XIX, pero es nuestra legislación fundamentalmente la pionera, ¿eh? Ley de Azcárate, ley de Santa María de Paredes, que en realidad no era ley, era un decreto del gobierno, pero fue la pieza originaria, y la pieza originaria además era española, ¿eh? Lo que tenemos hoy en 2015 es la última de una larga serie de leyes de procedimientos administrativos, ¿eh? El antecedente histórico, como digo, lo tenemos casi 2 siglos antes. Esa normativa decimonónica responde a la necesidad que hoy podríamos entender, y es que todos los departamentos ministeriales de una misma estructura, en este caso era el Gobierno de España de la Restauración, adoptarán las decisiones igual, siguiendo los mismos cánones, siguiendo los mismos cauces, que hubiera cierta uniformidad, cierta homogeneidad a la hora de realizar el oficio de administrar, ¿vale? Por eso el procedimiento administrativo, en esa función histórica y la que tenemos hoy, existe, debe existir y es importante, importa tal y como está, como esa secuencia, como esa serie jurídicamente ordenada de trámites
que expresan las decisiones administrativas, y me da igual si son normativas, ejecutivas, decisorias, contractuales, convencionales, de la manera o del carácter que sean, esas decisiones administrativas se tienen que realizar siguiendo un cauce formal. Y ese cauce formal debe estar ordenado y esa ordenación debe hacerla la ley. Es un cauce que no tiene por qué ser muy expeditivo, ultra rápido, lo quiero todo y lo quiero ya, no tiene por qué ser intercambiable, tiene que ser al revés, formalizado, riguroso, documentado, para garantizar esa trazabilidad, porque gracias a esa configuración, es verdad que esto luego en la calle, insisto, lo cuentas y la gente te llama de todo, porque es como muy farragoso, muy formal, muy rituario, muy secuencial, muy pesado, muy cansado el procedimiento administrativo, pero tiene un sentido, tiene un significado, tiene que cumplir una serie de funciones, fundamentalmente la que os he dicho, ser un instrumento de garantía, es la traza, el procedimiento administrativo es la traza, es la garantía de la trazabilidad de la decisión. No podemos saber si la administración ha obrado bien o mal si no tengo un procedimiento, ¿eh? Ahí es donde vamos a ver todo, todo lo que se ha hecho para construir la decisión administrativa, abro los paréntesis porque to construct del inglés significa articular mentalmente, considerar. Pues eso es el procedimiento administrativo, una construcción, un constructo intelectual, un proceso intelectual, y un acto administrativo no deja de ser eso, una declaración de voluntad, juicio, conocimiento, deseo, obra de una administración. Por tanto, es un instrumento muy enérgico, poderosísimo de trazabilidad para saber quién ha intervenido y cuándo, en qué momento, cuál ha sido el contenido de su intervención, y así podamos cotejar, comparar y valorar y contrastar lo que ha hecho la administración con la norma. Y decir, ¿y se compadece la actuación administrativa con lo que dice el derecho? Podemos valorar si el contenido de la intervención de cada uno de esos actores, en qué medida se ha visto trasladado luego a la decisión final. Bueno, pues en esa secuencia vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla el artículo 53. Nada que no sepáis. Se han garantizado los derechos del ciudadano, audiencia, informe, se le ha notificado, como os decía antes, esa especie de carta de derechos fundamentales de tipo procedimental, una Bill of Rights procedimentales, que serían dos, los del 13 y los del 53. Ya sabéis que el artículo 13 lo que establece es un listado de derechos de las personas, ¿eh? En tiempos se decía de los ciudadanos, ahora tenemos el lenguaje en este siglo cambiado a las personas, artículo 13, y el artículo 53 lo tenemos a los interesados, es decir, aquellas personas que ya han entablado relación jurídica concreta con la administración y por tanto son ¿qué? Son parte en un procedimiento administrativo. Bueno, pues vamos a ver si en esa traza, en esa trazabilidad de la que os estoy hablando, vamos a ver si se han garantizado o no los derechos del ciudadano. Vamos a ver si se han respetado esos derechos. Vamos a ver si se ha atendido al ciudadano en la lengua que ha solicitado o no. Esto puede pasar, eso es un derecho. Vamos a ver si se le han girado las notificaciones a la dirección que había señalado. Vamos a ver si se le han comunicado todos los actos que iban sucesivamente fundamentando la decisión o cambiándola, ¿eh? El principio de igualdad entre partes o el principio de audiencia, ¿eh? Que es el principio fundamental del procedimiento administrativo. Si tuviéramos que hacer destacar un principio del procedimiento administrativo, si tuviéramos que poner uno encima de todos los demás, el derecho de audiencia es el que descolla, el que destaca, es un primus inter pares por encima de todos los demás. Hay muchos derechos, hay muchos principios procedimentales, pero creedme cuando os digo que en la práctica administrativa a todos ellos les preside el derecho guión principio de audiencia, ¿eh? Recordad el artículo 105C de la Constitución, derecho de rango constitucional. Podemos ver si se ha llamado al ciudadano, si se le trasladó el estado de la decisión, si ha formulado alegaciones, en su caso si las mismas hicieron a la administración cambiar su consideración del asunto o mantuvo sostenella y non mendalla R que R la decisión administrativa. Eso lo vamos a poder ver. Todo esto es la traza, ver lo que ha pasado. Y me consentiréis que diga que es una gigantesca garantía para ese ciudadano asqueado con la propia existencia del procedimiento administrativo. Es un poderoso instrumento también de participación ciudadana y de otras administraciones. En un sistema como el nuestro, además, que es un sistema administrativo y político multinivel, pues puede haber otras administraciones que tengan que hablar, que tengan que evacuar opinión y que el interesado, el ciudadano de a pie, tenga que soportar también esa intervención colateral o tangencial de otras administraciones públicas. Pensad en el urbanismo, en las competencias urbanísticas. Aquí opina el municipio, pero opina también la comunidad autónoma, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Consejo Provincial de Urbanismo, cualquier otro. No van a faltar ejemplos donde opinan distintas administraciones públicas sobre la esfera de un sujeto concreto, ¿eh?
Si un vecino quiere edificar en una zona donde la administración en materia de aguas es la estatal, que es la competente porque está a menos de 100 metros del río, del cauce tal, habrá que llamar a la Confederación Hidrográfica. ¿A cuál? A la del cauce que sea, para que diga lo que corresponda, si se puede o no se puede hacer. Es decir, va a haber decisiones administrativas también donde otras administraciones van a tener que opinar. Por eso el procedimiento es importante. Es el procedimiento. Veremos el próximo día las bases constitucionales y veremos también, tenía la Constitución aquí, fundamentalmente basadas en dos artículos, que son el 105, los comparto en pantalla, el artículo 105 y el artículo 149, 1.18. Aquí. Veremos las bases constitucionales y estatutarias del procedimiento administrativo común y también veremos o daremos cuenta de algunas de las especialidades procedimentales, aquellas donde la ley se quita del medio. Todo esto para, digamos, abonar la tesis que estoy defendiendo hoy, de que en esta mal llamada ley de procedimiento administrativo común vamos a encontrar cualquier cosa menos un procedimiento administrativo común. Así que lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuaremos con las bases constitucionales y con las especialidades procedimentales antes de meternos en arena. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Adiós.